Hoy día 26 de junio del 2022, el Gran Blondín comienza una nueva modalidad de periodismo adaptado a las circunstancias del país. Debido principalmente a la censura, las escaseces y carestías de materiales, la modernización, el rápido avance de las tecnologías y otras dificultades, el boletín de prensa impresa El Gran Blondín improvisa otra modalidad para alcanzar sus objetivos de instruir, informar, concientizar al cubano y al ciudadano mundial de la enorme responsabilidad contraída con la justicia y el derecho de todos los seres humanos por igual, por ser el Homo sapiens, hombre pensante, dotado de conciencia. La nueva modalidad, basada íntegramente en el artículo número 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos dados por nuestro Creador del Universo, los cuales ningún hombre, partido o gobierno tiene el derecho de adueñarse de ellos o abolirlos. Derechos que compromete al hombre con toda buena obra hasta el final de sus días. Esta modalidad ahora contempla la narración, la fotografía, el video, el arte y todo lo que pueda lograr sensibilizar al hombre con los más profundos sentimientos fraternales en base a la paz, la armonía, la amabilidad, la cortesía y el amor que todo lo puede, como está escrito en los versículos de la carta de Pablo a los Corintios. En la improvisación del Gran Blondín utilizaremos citas de otros medios de prensa, obras de grandes autores, documentos de revistas científicas. Incluiremos del arte lo que consideremos positivo para incentivar el amor y la convivencia con los más altos valores humanos y cristianos. Para ello comenzamos con una breve reseña de sus creadores. La dama de blanco, periodista independiente, bibliotecaria y sobre todo madre, esposa y mujer cristiana, Ada María López Canino, asesinada por la dictadura castrocomunista el 13 de diciembre del año 2017. Nueva directora, y su hermano, el también periodista independiente Agustín Valentín López Canino, actual director. También defensor de los derechos humanos y cristianos, dados por Dios nuestro Creador, y que ningún terrenal independiente, partido o gobierno tiene el derecho de adueñárselos por ningún tipo de razón. La libertad es una, la justicia y el derecho también, y aplicable a todos los seres humanos por igual, sin discriminación por raza o color de la piel, por sexo, por edad, por afiliación política, pensamiento social u otro señalamiento o profesión, siempre que nada de esto tienda a la violencia o el odio. Como está escrito en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos todo el derecho de existir con dignidad y en plena libertad. Los estados totalitarios, las dictaduras, precisamente como la implantada por Fidel Castro y su Partido Comunista en Cuba, colocan parámetros políticos que limitan las libertades bajo el pretexto de equilibrar la justicia social. Pero esto es solo una excusa para una élite gobernante mantenerse disfrutando de las mieles del poder. En realidad, todo esto se convierte en una barrera para el desarrollo de la personalidad humana y cristiana. El gran objetivo de este medio de prensa radica precisamente en romper esa barrera que impide el desarrollo del hombre en particular y de la humanidad en general, entorpece la calidad humana y niega el raciocinio. Viva la libertad ausente del libertinaje. Este medio de prensa, idea de mi hermana y yo, se le colocó el nombre de El Gran Blondín. Este nombre lo buscó mi hermana. El Gran Blondín fue el francés que cruzó por primera vez las cataratas del Niágara en una cuerda floja. Y desde el 1959, que Fidel Castro tomó el poder por medio de la violencia en Cuba, a hacer prensa independiente, comprometida con la verdad,
Es como cruzar las cataratas del Niágara en la cuerda floja. Comenzamos esta primera edición con una breve reseña de Ada María López Canino. Ella había comenzado a escribir su autobiografía unos meses antes de que fuera asesinada. Nací en el centro de la provincia de Las Villas, en medio de la sabana, en una sitería llamada Chucho Rossi. Allí nacimos los dos, unas 30 casas llenas de pureza, de sincronía fraternal. Realmente parecíamos una familia grande todos. Me trasladé al poblado de Santo Domingo a la edad de 5 años. Cursé estudios primarios y secundarios hasta terminar el bachillerato en Ciencias y Letras. Trabajé de oficinista, recepcionista en el taller de mecánica de Santo Domingo. Después me trasladé a La Habana y trabajé en el Jardín Botánico Nacional durante 5 años. Comencé a involucrarme en la lucha por los derechos humanos de una forma clandestina a través de mi hermano por el año 1994 con el defensor de derechos humanos Nivaldo Puig. En el año 2009 me relacioné con las bibliotecas independientes por medio de Omaida Padrón Ascuy. Formé la Biblioteca Independiente José Martí, incorporada a la red de bibliotecas Reinaldo Bragado Bretaña. Me retiré de dicha red por el año 2013. En ese año conocí a Berta Soler y le pedí que me incorporara al movimiento Damas de Blanco, que ella representaba. Aunque no tenía ningún familiar en prisión, consideraba este movimiento algo muy justo por la libertad y los derechos que tenemos todos los seres humanos sobre la tierra. Después de 3 meses de prueba, fui aceptada. También me incorporé a la blogosfera a través de la relación con Reinaldo Escobar y Giovanni Sánchez. Hice un curso de periodismo que se dio en mi casa y me hice periodista ciudadana. Después de ser separada de la red de bibliotecas Reinaldo Bragado Bretaña, por inconformidad de su representante Omaida Padrón Ascuy y ella irse del país, recuperamos parte de la red de bibliotecas y haciendo otras nuevas hemos hecho la red de bibliotecas comunitarias independientes José Martí, la cual cuenta con 32 bibliotecas funcionando y cerca de una docena en proceso de creación. Soy la coordinadora a nivel nacional de dicha red y directora de un proyecto de bibliotecas para educar niños atendido por una ONG europea. Hasta aquí una breve reseña de Ada María López Canino. Puedo destacar además su valentía, su obsesión por la libertad y los derechos, su oposición radical al castrocomunismo y su perfeccionamiento como una luchadora de la sociedad civil opuesta a todo tipo de injusticias. Así, en esa condición estaba ella cuando fue asesinada por la dictadura castrocomunista. Sufrió infinidad de arrestos, represiones, amenazas, acosos, torturas, golpes y todo aquello que puede recibir un ser humano que se opone a una férrea dictadura, a una perversa dictadura que solo le interesa el poder por encima de todas las consideraciones, de todos los derechos que pueda tener cualquier ser humano, en este caso cubano, por existir con dignidad, moral, criterios, todos en base a la verdad. El devocional para adolescentes de Yunes, 04 de julio del 2022, se titula Una firma al final.
El versículo dice: pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Isaías 58. 6. Una nación nació en este día de 1776, cuando los primeros hombres que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos escribieron sus nombres al final del documento. Uno por uno, durante varias semanas, 54 delegados del Congreso Continental en Filadelfia, Pensilvania, se enfrentaron figurativamente a Inglaterra, diciendo: no pagaremos más impuestos sin representación. No más soldados ingleses acuartelados en nuestros hogares. Juramos nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestro sagrado honor. Patrick Henry habló en nombre de todos ellos, cuando resumió su postura diciendo: dadme la libertad o dadme la muerte. Desgraciadamente, muchos ciudadanos de las 13 colonias originales harían precisamente eso: pagar su libertad con la vida. Ya habían pasado 442 días desde que se produjeron los primeros disparos de la Guerra de Independencia en Lexington y Concord, Massachusetts. Al principio, las otras colonias habían observado cómo Massachusetts se resistía valientemente a los británicos, iniciando su propio gobierno revolucionario y levantando su propio ejército. La mayoría pensó que se trataba de una especie de guerra civil en el Imperio Británico. El rey Jorge I lo veía como una rebelión colonial más, pero para muchos estadounidenses era una lucha por sus derechos como ciudadanos británicos. Pero los británicos no quisieron negociar ningún tipo de tregua. En su lugar, contrataron a un ejército de mercenarios alemanes para ayudar a aplastar la rebelión. La Declaración de Independencia es probablemente el documento más importante de la historia de los Estados Unidos, junto con la Constitución. Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras muy poderosas. Jesús vino a la tierra para darnos a ti y a mí una declaración de independencia también. Vino a liberarnos del pecado y de Satanás. Él sabía que cuando muriera por nosotros, podríamos ser libres para siempre de las garras mortales del pecado. En el mundo venidero, no tendremos preocupaciones, culpa, soledad ni dolor. Pero por ahora es nuestro deber compartir esta buena noticia con quien la necesite. Regálales una sonrisa. Diles que Jesús los ama y que ha venido a liberarlos. Reflexión, 24 de junio, jueves 2022. Tórnese el cielo de gris. Nubes oscuras volaron del sur hasta cubrir la luz. Las lágrimas del cielo por el beso imposible asomada a tierra tocaron con suavidad la tarde cubana. Después de terminar de quitar las malas hierbas de mi pequeño sembrado y hacer ejercicios físicos para ahuyentar los años, me siento a manipular una de mis más mortíferas armas contra la dictadura. Con nostalgia, repugnancia e impotencia, voy plasmando ideas que desde mucho tiempo atrás anudan mi garganta. Frente a mí la pared sin repello, hecha de material reciclado, extraído de escombros estatales. En uno de los bloques, una arañita ha hecho nido. La oposición y Cuba, me digo, ¿qué ha estado y está sucediendo? Casi todos nuestros supuestos líderes están en los Estados Unidos u otro país extranjero y desde allí participando en eventos y reuniones universales, codeándose con representantes internacionales de distintas instituciones, gestionan la libertad y el derecho de los cubanos, como si alguna vez eso ha dado resultados, como si alguna vez eso ha funcionado. No reconocen la verdad de la historia, siendo expertos en ella. Se burlan, aunque no sea su intención, de ella y de la nación. Hacen política con las penurias de los de dentro. Les valesa, a pesar de las amenazas,
los encarcelamientos y los acosos, se mantuvo en Polonia al frente de su partido durante todo el tiempo, sin eludir el enfrentamiento. Como él, lo hicieron muchos polacos. Resistieron la feroz represión. Según la Wikipedia dice, fue miembro del Comité Ilegal de Huelgas en el astillero Dan en 1970. Tras el sangriento final de la huelga, en la que resultaron muertos alrededor de 80 trabajadores por la policía antidisturbios, Wałęsa fue detenido y condenado por comportamiento antisocial, pasando un año en prisión. En la actual República Checa, el líder Václav Havel, junto a otro grupo de checos, también se enfrentaron al totalitarismo del Partido Comunista. Uno de los más atrevidos hechos históricos fue la Carta de los 77. ¿Acaso la represión contra ellos fue menos cruda que la ejercida hoy por la dictadura en Cuba? No lo creo. Sin embargo, se mantuvieron firmes hasta el triunfo. Aquí un párrafo extraído de la Wikipedia. En 1975, el Pacto de Varsovia había firmado una serie de compromisos en materias relativas a derechos humanos a cambio de ciertas concesiones económicas de Occidente. Al producirse su sistemático incumplimiento, surgió el movimiento denominado Carta del 77, del que Havel fue uno de sus fundadores y mayor exponente, y que componían también Jan Patroška, Zdeněk Milan, Jiří Hájek y Pavel Kočov. Por sus actividades, Havel fue acusado de sedición y condenado a prisión en 1979. Esta experiencia aumentó su fama de disidente dentro y fuera de Checoslovaquia. Tras su liberación en 1984, Havel continuó dedicado a las actividades políticas y su prestigio causó en 1989 fuese elegido líder del grupo opositor Foro Cívico, alentado por la perestroika ya establecida en la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado y continúa sucediendo con los cubanos que huyen como ratas hacia los Estados Unidos, intentando justificar búsqueda de sus intereses personales con las amenazas, el acoso y la represión del régimen? Pero todo no queda ahí. Esto va más lejos, porque desde el exterior se alienta, se justifica, se invierte en este tipo de oposición que en última instancia ha obstaculizado y obstaculiza la expulsión de la dictadura y la democratización del país. Llevamos años intentando derrocar la dictadura desde el exterior. Llevamos décadas suplicando a los organismos internacionales, a la ONU, a la Unión Europea, a la CIDH y otros organismos internacionales que se dicen administradores de la justicia a nivel mundial. Decenas de cubanos, siempre desde el exterior, muy pocos de dentro, comparten estos eventos, gastan recursos, disfrutan de los GRAM y de suculentos banquetes, mientras que los pocos cubanos de dentro que se incorporan a la oposición, algunos reciben las sobras de todo este capital que, según el propio gobierno norteamericano, se destina a la democratización de Cuba. Fidel Castro y su castrocomunismo han intentado escribir la historia tergiversada, ocultando la verdad. Parte de la oposición escribe hoy una historia equivocada, pretendiendo resolver la situación de Cuba desde el exterior y con los mecanismos internacionales que permitieron el horrendo escenario de los Tutsis. Extraído de la Wikipedia. Poco más tarde, en 1994, comenzó el genocidio de Ruanda, el cual puede considerarse el más sanguinario de la historia en proporción a su duración. En solo 100 días se cometieron más de 800.000 asesinatos. Los Tutsi del Frente Patriótico Ruandés decidieron reiniciar su ofensiva, que les permitió hacerse con el control de todo el país a mediados de julio. La respuesta internacional al genocidio era limitada, con grandes poderes reacios a fortalecer la fuerza de paz de la ONU, ya sobrecargada. Cuando el FPR tomó el poder, alrededor de 2 millones de hutus huyeron a los países vecinos, en particular a Zaire, por temor a represalias. Además, el Frente Patriótico Ruandés fue dirigido por un beligerante clave en la Primera y la Segunda
guerra del Congo, en Ruanda. Un periodo de reconciliación y la justicia comenzó con la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, y la reintroducción de Gagaka, un sistema tradicional tribunal popular de aldea. Eso sucedió en 1994 en Ruanda, pero hoy, en pleno siglo XXI, permiten la barbarie de la invasión rusa a Ucrania, ocasionando una enorme destrucción de su infraestructura, además de miles de familias lastimadas, asesinadas y otras miles expulsadas a la enorme desgracia de los exiliados. Un acontecimiento que marca un retroceso del razonamiento humano a más de 6 décadas de evolución después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos mecanismos internacionales cargados de burocracia demoran tanto las soluciones que cuando llega el sombrero ya no hay cabeza o la cabeza está tan magullada que el sombrero no ajusta. No hablo por mí, hablo por la patria, por el pueblo de adentro y de abajo, que aún ingrato sufre su ignorancia y se merece soluciones prácticas y no en la demagogia de mediocres y tartufianos tratados cargados de politiquería que se firman en los tertulianos eventos internacionales. Hablo por el opositor de a pie, hablo por los que salieron a las calles el 11 de julio sin una dirección determinada, sin un objetivo concreto, sin una estructura montada sobre base realmente opositora capaz de condicionar al gobierno, porque la oposición de que hablo, enclavada en el exterior, sabe estructurar muy bien fuera del país, sabe llevar a cabo protestas en el exterior, pero dentro, o no les interesa para mantener su protagonismo exterior, su falso patriotismo, o están fuera de contexto real. Pero no solo esto, a sabiendas de las dificultades y las carencias, no son capaces de mantener la lucha, el enfrentamiento dentro de la nación. Esto ha costado que hoy el pueblo de Cuba, de adentro y de abajo, pierda la confianza en la oposición y opte por la escapada ante el reclamo de sus derechos que por condición humana les corresponde. Decía que no hablo por mí, pues desde que comencé el enfrentamiento contra el régimen lo hice personal, por necesidad que espiritual más que todo. He caminado por las calles de Cuba haciendo oposición con los zapatos ahuecados, con el estómago vacío, percibiendo olor a comida al pasar cerca de los centros de expedidores, mientras las tripas se retuercen ocasionando un desabrido dolor abdominal producto del trabajo de los ácidos estomacales. Tuve tiempos de sacar la ropa al sol para no lavarla por temor al desgaste. Hubo ocasiones en que no podía subir a un ómnibus de a peso y tenía que esperar el de 20 centavos o caminar a pie. Gracias a Dios, hoy he ganado amigos que puedo contar con ellos. El acoso, la represión ante estas vicisitudes era secundario, pues estaba admitido en lo cotidiano, desde la decisión al enfrentamiento. Con mucho dolor escribo estas palabras, pero también con extrema responsabilidad. Sabido es que el enfrentamiento que hace preocupar al gobierno está acá adentro. El brazo desde el exterior es muy corto para estrangular el cuello de la dictadura y cortarle el resuello. Sabido es que quien decide exigir sus derechos y no mendigarlos va a ser víctima de la represión. Esto es bien evidente, una verdad histórica. ¿Qué hacemos después cuando llega la represión y justificamos la huida por el acoso, el encarcelamiento o las penurias? Se habla y se pide paro nacional, desde el exterior, por supuesto. ¿Quién lo va a hacer? Porque no es un paro nacional, sino una huelga de hambre de él y de su familia. Si tuviésemos acá dentro el dinero gastado en pasajes, estancia de supuestos opositores en el exterior, el gastado en reuniones internacionales de los líderes del exterior, el de las protestas también en el exterior, entonces sí pudiéramos sostener un paro nacional. Es iluso pedir a los cubanos de adentro un paro nacional cuando dependen de un trabajo diario o un invento para mal almorzar y comer los que pueden lograr esa hazaña. Chile padeció una dictadura, Nicaragua otro tanto,
Argentina también, República Dominicana, Cuba, por supuesto, hablo de la dictadura anterior. Las fuerzas que definieron para quitarle el yugo de esos aborrecibles regímenes estaban y actuaron dentro del país. Desde luego, hay una gran diferencia en cuanto a esas dictaduras y las que rigen Cuba. La empresa privada en esos regímenes aún funcionaba y parte de ella ayudó con los recursos. Es por ello que Fidel Castro exterminó la empresa privada dentro de la isla. Pero si tenemos esa situación de dependencia del Estado, aún es más claro que toda la sustentación para mantener las fuerzas sociales y la oposición en general tiene que llegar desde el exterior y no quedarse una gran parte como se queda en el exterior. No quiero decir que se quede con malas intenciones, pero las intenciones no bastan para ser efectivas. El objetivo central es dentro de Cuba. Por otra parte, existen las redes sociales que actúan como un boomerang. Miles de cubanos se dedican a conquistar la libertad desde las redes sociales y por una parte entregan al pueblo información, por otra les desvían la atención, le debilitan la actuación. Muchos hablan en las redes sociales, pocos actúan consecuente con su palabra. Toda esta falta de patriotismo, de dignidad y coraje ha logrado una gran desorientación en las fuerzas sociales. Una gran parte del pueblo quiere actuar porque está estrangulada, pero no sabe hacia dónde enfocarse. No existe una guía fuerte capaz de aglutinar fuerzas sociales y encauzar el descontento. Las instituciones gubernamentales han demostrado que son incapaces y las opositoras, la mayor parte acomodadas en el exterior y las que están en el interior sin un apoyo económico sustancial, siempre han estado debilitadas. La lucha no violenta es larga, sacrificada, dolorosa, requiere de perseverancia y resistencia y sobre todo de mucha convicción y dignidad. Pero en todo esto definen los recursos. ¿De qué vale que cientos de cubanos deseen enfrentar al poder si no tienen las armas? Y las armas en esta lucha pacífica exenta de violencia no son convencionales o armas hechas para lastimar físicamente a otro ser humano u ocasionar destrucción a la infraestructura del país. Son armas pacíficas, papel, impresora, pintura, tinta, teléfono, memorias, discos y un sustento donde el individuo no se sienta desamparado cuando lo expulsen del trabajo. En general, se sienta protegido contra la discriminación, la exclusión social y económica. En la ocasión en que fue allanada mi casa y por las fuerzas me quitaron todo, laptop, cámara, memorias y hasta mi moto eléctrica, en algún momento creí que desde el exterior me repondrían por lo menos mi más poderosa arma de combate, la laptop. Pero con dolor tuve que pedirle a mi hija que me trajera una. Son hechos reales, vivencias cotidianas. ¿Cuántos jóvenes no se han acercado a mí y me han dicho, Agustín, yo participaría, pero ¿quién me da el sustento cuando me expulsen del trabajo? Porque ni la empresa privada puede emplearme, pues viene el represor y le ordena al dueño expulsarme, o de no hacerlo le amenaza con el envío de inspectores o de investigadores a ver con qué trabaja y si tiene los papeles en regla. Y como todo el supuesto emprendedor privado anda fuera de la ley, el dueño tiene que expulsarme. Esos algunos sin familia. Los demás me dicen, ¿quién sostiene a mi familia? Es así la realidad. Yo los sacrifiqué a todos y sobreviví, pero soy realmente un caso raro y estoy seguro que bajo la sombra del omnipotente que me ha sostenido y protegido. Si Agustín Valentín López pudiera decirle, no te preocupes, yo te sostengo si te ocurre esa desgracia, las cosas serían diferentes. Pero Agustín, quien lo induce o le entrega el ejemplo que pudiera seguir, cruza el Niágara en bicicleta y apenas sobrevive con la ayuda de algunos amigos. La dictadura castrocomunista manipula bien la dependencia del individuo del gobierno. A los funcionarios los acomoda con grandes privilegios y prebendas. A los obreros con javitas de aseo personal o estímulos sobrantes del poder. ¿Y quién le facilita la vida al opositor?